Hola, bienvenido. Cada día navegamos por el río de la vida, y cada día, inevitablemente, otros barcos chocan contra el nuestro. A veces es un golpe fuerte, a veces es solo un roce, pero casi siempre, en el instante de la colisión, ocurre algo extraordinario dentro de nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, nuestra mente se transforma en una ruidosa sala de tribunal. No hay investigación, no hay presunción de inocencia. El juicio es inmediato. El fiscal, nuestra parte más reactiva, se pone de pie y grita: ¡Objeción! ¡Hemos sido agredidos! Presenta las pruebas: el coche que se nos cruzó, el email cortante, la respuesta distraída de nuestra pareja. El jurado, compuesto por todas nuestras heridas pasadas y nuestras inseguridades, emite un veredicto unánime e instantáneo: culpable. Y el juez, nuestro ego herido, golpea el mazo con furia y dicta la sentencia. El acusado es culpable de desconsideración, falta de respeto e intención maliciosa. La sentencia es ira, frustración, resentimiento. Y así nos pasamos el día, presidiendo un tribunal tras otro, sentenciándonos a nosotros mismos a un estado de agitación constante. Esta reacción es agotadora. Nos convierte en víctimas perpetuas de las acciones, reales o imaginadas, de los demás. Nuestra paz interior se vuelve frágil, dependiente de que el resto del mundo navegue a la perfección, una expectativa que nunca, jamás, se cumple. Vivimos en una cultura de la culpa y la indignación. Las redes sociales a menudo se convierten en tribunales públicos. Nos hemos vuelto adictos a la certeza de tener razón y a la fugaz sensación de poder que nos da la ira justificada. Pero, ¿y si hubiera otra forma de ver estos choques? ¿Y si el problema no fuera la colisión, sino la rapidez con la que convocamos al tribunal? ¿Y si el acusado que hemos puesto en el banquillo, en realidad, no existiera? Hoy vamos a explorar una de las historias más elegantes y profundas de la tradición zen y taoísta, la parábola del barco vacío. Es una historia corta, pero su sabiduría es tan vasta como el río en el que transcurre. No es solo un cuento, es una llave maestra que puede desmantelar por completo la sala del tribunal interior. Es una herramienta que, una vez que la entendemos profundamente, podemos usar en cada momento de nuestra vida para reclamar nuestra soberanía emocional y protegernos de un sufrimiento inmenso e innecesario. Así que te invito a que te relajes, a que respires hondo, a que disuelvas por un momento tu tribunal interior y a que te embarques conmigo en este viaje para descubrir el profundo secreto del barco vacío. Parte 1. La historia. El viaje por el río de la niebla. La historia, atribuida a menudo al sabio taoísta Chuang Tzu, habla de un hombre que, buscando un respiro del ruido del mundo, decide tomar su pequeña barca para meditar. Rema hacia el centro de un lago vasto y tranquilo, un lugar donde el único sonido es el suave chapoteo del agua contra la madera. La niebla de la mañana flota sobre la superficie, difuminando la línea entre el agua y el cielo. Ancla su barca. Siente la madera húmeda bajo sus manos, el aire fresco en su rostro. Cierra los ojos y comienza a seguir su respiración. Inhala, exhala. Poco a poco, el mundo exterior se desvanece. Los pensamientos se asientan como el limo en el fondo del lago. Encuentra un estado de profunda paz, de espaciosa quietud. Se siente uno con el río, con la niebla, con el silencio. De repente, ¡boom! Un golpe seco y violento sacude su barca, casi tirándolo al agua. El sobresalto rompe su calma como una piedra rompe el reflejo de la luna en el agua. Abre los ojos de golpe. Lo primero que siente es una oleada de calor que le sube por el pecho hasta la cara. Es adrenalina. Es furia. ¿Quién se atreve? Zrenia. Su visión se estrecha, su mandíbula se tensa. Todo su ser se contrae en un nudo de indignación. Su paz ha sido profanada. Mira hacia el otro barco, el causante de la colisión.
Su mente, en un milisegundo, ya ha construido la historia completa. Ve a un pescador necio, descuidado, probablemente borracho, navegando sin mirar, sin respeto por la quietud de los demás. El fiscal interior grita: ¡culpable! El hombre llena sus pulmones de aire, listo para gritar, para descargar su arsenal de insultos sobre el incompetente que ha destrozado su momento de paz. Pero entonces, mientras su boca se abre, la niebla se disipa un poco más, y al mirar con atención, ve algo que no encaja en su historia. El otro barco está vacío. No hay nadie al timón. No hay un pescador borracho. No hay un necio desconsiderado. Es simplemente una barca que se ha soltado de sus amarras y ha sido arrastrada silenciosamente por la corriente hasta chocar con la suya. En ese instante, ocurre un milagro interior. El aire que había llenado sus pulmones para gritar sale en un suspiro largo y lento. La tensión en su mandíbula se disuelve. Sus puños se abren. Toda la energía de la ira, al no tener un objetivo, al no tener un culpable sobre el que proyectarse, se colapsa sobre sí misma. Se evapora como la niebla de la mañana bajo el sol. ¿Cómo puedes enfadarte con un barco vacío? El hombre se queda mirando la barca solitaria durante un largo rato, y una sonrisa lenta y sabia se dibuja en su rostro. Acaba de recibir la lección más profunda de su meditación. El golpe no había sido el problema. El problema había sido el piloto que él había inventado. Cierra los ojos de nuevo, pero esta vez su paz es diferente. No es la paz frágil que depende de que el mundo no le moleste. Es una paz más profunda, más resiliente, la paz que viene de la comprensión. Se dice que, a partir de ese día, cada vez que alguien le ofendía, le insultaba o le trataba mal, simplemente se recordaba a sí mismo, con una sonrisa interior: este también es un barco vacío. Parte 2. La deconstrucción. Los símbolos de nuestra mente. Esta historia es tan poderosa porque cada uno de sus elementos es un símbolo perfecto de nuestra vida interior. Para extraer toda su sabiduría, vamos a desempacarla juntos, pieza por pieza. El hombre en la barca. Somos nosotros, en nuestro estado mental por defecto. Navegamos por la vida con nuestro ego, nuestro sentido del yo, sentado firmemente al timón. Este yo es el protagonista de nuestra película y tiende a creer que todo lo que ocurre es, de alguna manera, sobre él. Es sensible, se siente fácilmente ofendido y tiene una profunda necesidad de que el mundo reconozca su importancia. El río es el flujo incesante de la vida, una manifestación de la impermanencia. Es impredecible, a veces tranquilo, a veces turbulento. Está lleno de eventos que están completamente fuera de nuestro control. El hombre intenta encontrar un punto de quietud en medio de este río, igual que nosotros buscamos la estabilidad en un mundo en constante cambio. El primer barco, el que imaginamos lleno. Este es el teatro de la mente. Es nuestra proyección, la historia que nuestra mente crea en un instante para dar sentido a un evento. Nuestro cerebro es una máquina de contar historias, y debido a un sesgo de negatividad evolutivo, a menudo prefiere las historias de amenaza y conflicto. El piloto negligente que el hombre inventa es un personaje en una obra escrita, dirigida y protagonizada por su propio ego herido. Este barco lleno es el objetivo perfecto y necesario para nuestra ira. El barco vacío. Esta es la realidad despojada de nuestra proyección. Es la posibilidad de que un evento sea impersonal, neutral, carente de la intención específica de dañarnos. El barco vacío representa los hechos crudos antes de que nuestra mente los vista con el traje de la interpretación. Es la situación vacía de la historia de malicia que hemos proyectado sobre ella. La ira. Fíjate en el detalle clave. La ira del hombre no surge del golpe físico a su barca. Surge de su creencia de que alguien ha sido negligente y le ha faltado al respeto. Su ira no es una respuesta al evento,
sino a su interpretación del evento. Es la reacción emocional a la película que él mismo ha proyectado. Es la energía que movilizamos para atacar al villano que hemos creado. La realización. Este es el momento de la sabiduría, el momento de la atención plena o mindfulness. Es cuando la percepción directa de la realidad, ver el barco vacío, rompe el hechizo de la historia. Es un momento de metacognición, la capacidad de observar nuestros propios procesos mentales. Cuando la historia se derrumba, la emoción que la sostenía, la ira, se queda sin combustible y se disuelve. La lección, por lo tanto, es esta. Raramente nos enfadamos con los hechos. Nos enfadamos con las historias que nos contamos sobre los hechos. Y casi siempre somos los autores de las historias que nos hacen sufrir. Parte 3. La filosofía. El mundo está lleno de barcos vacíos. La parábola del barco vacío es una puerta de entrada a algunas de las enseñanzas más profundas del budismo sobre la mente. Ya hemos visto cómo ilustra el poder de nuestra proyección, así que ahora exploremos las otras sabidurías que nos revela. Es una lección magistral sobre la segunda flecha. Como hemos explorado en otras ocasiones, la vida inevitablemente nos dispara primeras flechas. Son los eventos dolorosos, difíciles o simplemente molestos que están fuera de nuestro control. La colisión del barco es una primera flecha perfecta, inesperada, disruptiva, desagradable. El dolor o la sorpresa inicial es inevitable. Pero la segunda flecha es el sufrimiento que nosotros mismos añadimos con nuestra reacción mental. En la historia, la ira, los insultos que el hombre prepara, la historia de ofensa personal, todo eso es la segunda flecha. Es una flecha bañada en el veneno del juicio y la culpa. En el momento en que ve que el barco está vacío, el hombre se detiene. Reconoce la situación tal y como es y elige conscientemente no dispararse esa segunda flecha de sufrimiento autoinfligido. La mayoría de nuestro malestar diario no proviene de las primeras flechas de la vida, sino de las aljabas llenas de segundas flechas que llevamos a la espalda y que estamos demasiado dispuestos a usar contra nosotros mismos. Nos enseña a desmantelar el ego. La ira casi siempre empieza con un pensamiento que empieza por yo o me. Me ha faltado al respeto. No me está teniendo en cuenta. ¿Cómo se atreve a hacerme esto a mí? El ego es esa parte de nosotros que toma todo de forma personal. Actúa como el centro del universo, y cualquier evento se interpreta en relación a él. El barco vacío nos ofrece una práctica radical de despersonalización. Nos hace la pregunta más liberadora que existe. ¿Y si esto no fuera sobre mí? Esta simple pregunta afloja las garras del ego. Nos permite ver que la mayoría de las acciones de los demás no son una reflexión sobre nuestro valor, sino una expresión de su propio mundo interior, de sus propias causas y condiciones. Y para los más avanzados, la historia apunta al profundo concepto de emptiness o shunyata. En el budismo, vacío no significa nada. Significa que las cosas están vacías, de una existencia separada e independiente. El conductor que te cierra el paso no es un villano aislado que existe en un vacío. Su acción es el resultado de innumerables causas y condiciones que no podemos ver. Quizás durmió mal, quizás está estresado por el trabajo, quizás su madre está enferma, quizás simplemente aprendió a conducir así en una ciudad caótica. Su acción está vacía, de una malicia inherente, personal y aislada dirigida a ti. Ver esto, ver la compleja e infinita red de causas y condiciones detrás de cada evento, disuelve la ira y la reemplaza por una comprensión, a veces incluso por compasión. El mundo, desde esta perspectiva, está lleno de barcos vacíos, lleno de personas actuando no desde una intención de dañarte a ti específicamente, sino desde su propio torbellino de sufrimiento, confusión, prisa y condicionamiento. Parte 4. La práctica Cómo aprender a ver los barcos vacíos. Entender esto es liberador, pero la verdadera libertad viene de practicarlo en el laboratorio de nuestra vida diaria.
Aquí tienes algunas herramientas concretas para incorporar la sabiduría del barco vacío. Primera, la pregunta del barco vacío. Esta es tu herramienta principal, tu ancla. En el momento en que sientas que la ira o la ofensa empiezan a surgir por la acción de alguien, haz una pausa, respira y pregúntate internamente, con genuina curiosidad: ¿y si este barco estuviera vacío? No tienes que creértelo, solo tienes que formular la pregunta. Esta pregunta es una llave que abre la puerta de la mente, sacándola de la certeza dogmática de «me ha hecho esto a mí», y abriéndola a un abanico de posibilidades. ¿Y si su email es cortante porque tiene prisa y está bajo presión, no porque me odie? ¿Y si no me ha saludado porque estaba absorto en sus propios problemas, no porque me esté ignorando? Esta pregunta no justifica el comportamiento del otro, pero te libera a ti de la necesidad de reaccionar con veneno. Segunda, la práctica de la curiosidad radical. La ira se alimenta de la certeza y el juicio. Su antídoto es la curiosidad. En lugar de asumir la peor intención posible, cultiva una curiosidad genuina. En lugar de pensar, ¡qué imbécil!, swinga a pensar, me pregunto qué estará pasando en su mundo para que actúe de esta manera. Este cambio de juicio a curiosidad es un movimiento alquímico que transforma el veneno de la ira en el néctar de la comprensión. Nos saca del papel de víctima y nos pone en el de observador sabio. Tercera, investigar la intención, la tuya. Cuando sientas la ira, en lugar de enfocarte en el otro, gira el foco hacia adentro. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me duele aquí? ¿Qué parte de mi ego se siente amenazada? A menudo, descubrirás que la ira es una emoción secundaria que protege algo más vulnerable. Quizás el email cortante de tu jefe no te da ira, sino miedo a no ser lo suficientemente bueno. Quizás la respuesta distraída de tu pareja no te da rabia, sino tristeza por sentirte desconectado. Al identificar la herida real, puedes cuidarla con autocompasión en lugar de atacar al mensajero. Cuarta, la meditación de la proyección. Práctica guiada. Busca una postura cómoda. Cierra los ojos. Trae a la mente un pequeño incidente reciente que te haya causado irritación. Algo menor, un pequeño choque de barcos. Primero, simplemente, revive la historia que te contaste en ese momento. Nota quién era el culpable, qué intención maliciosa le atribuiste. Siente la energía de la ira, la frustración o la ofensa en tu cuerpo. Simplemente, reconoce esta película mental. Ahora, imagina esa historia como si estuviera proyectada en una gran pantalla de cine frente a ti. Observa a los personajes, el drama, los diálogos internos. Eres el espectador de tu propia película mental. Y ahora, con una exhalación larga y suave, imagina que el proyector se apaga. La historia en la pantalla se desvanece por completo, y solo queda la pantalla blanca, vacía, silenciosa. Sobre esa pantalla ahora solo están los hechos crudos, sin la capa de tu interpretación. Un coche cambió de carril. El email contenía 10 palabras. La persona no giró la cabeza al pasar. Siente la neutralidad de estos hechos. Siente el espacio que se abre cuando la historia desaparece. Este espacio, esta claridad, es el barco vacío. Descansa aquí por un momento, en este espacio de paz, sin la necesidad de proyectar una nueva historia. Lentamente, cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Conclusión. Navegando el río de la vida. La parábola del barco vacío no nos pide que nos convirtamos en personas pasivas o que justifiquemos el comportamiento dañino de los demás. Si un barco, lleno o vacío, sigue chocando contigo y causando daños, la acción sabia es mover tu propia barca a un lugar más seguro. La sabiduría no excluye el establecer límites claros y firmes. La diferencia es que estos límites se establecen desde un lugar de calma
y autopreservación, no desde la energía ciega y destructiva de la ira reactiva. La profunda lección de esta historia es sobre nuestra libertad interior. Nos enseña que la mayor parte de nuestra ira, nuestra ofensa y nuestro resentimiento no es una respuesta a la realidad, sino a una historia que nosotros mismos hemos inventado y proyectado sobre la realidad. El mundo está lleno de barcos vacíos, pero nuestra mente está llena de pilotos furiosos que hemos creado nosotros mismos. Al aprender a preguntar, ¿y si este barco estuviera vacío? Nos regalamos el don de la duda, el don del espacio, rompemos el hechizo del ego que toma todo de forma personal, y nuestra paz interior deja de ser una frágil embarcación a merced de las olas que crean los demás, y se convierte en el vasto y tranquilo océano mismo. Esta práctica es un acto de profundo autocuidado. Cada vez que decides no enfadarte con un barco vacío, estás protegiendo tu propio corazón de la quemadura innecesaria de la segunda flecha. Te conviertes en un navegante más sabio, más tranquilo y mucho más libre en el impredecible y hermoso río de la vida. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Que puedas ver los barcos vacíos a tu alrededor y que navegues con una inmensa paz en tu corazón.